Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que en este espacio damos a conocer a líderes jóvenes, a pastores, a misioneros y a personas que están dando un buen testimonio en las diferentes iglesias de Madrid o incluso fuera de Madrid. En esta ocasión vamos incluso más allá de la península y vamos a entrevistar a un gran compañero de la facultad, Samuel, que está trabajando especialmente en el área de los jóvenes, en la pastoral juvenil, en la Iglesia Evangélica Bautista de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, Lee, una alegría aquí, compañero, poder estar con ustedes, compartiéndonos un poquito de lo que ha sido el ministerio y la obra del Señor, aquí en Canarias, en Las Palmas. Ujú. Samuel, muchos te conocen, yo lo sé, en la Unión eres hijo de misioneros, también conocen a tu hermano David, pero quizá haya personas, ¿no?, en este canal que estén viendo este vídeo, esta entrevista, quieran saber un poco más de ti. ¿Nos puedes contar cómo fueron tus primeros años como creyente? Yo creo que fue un proceso que fue a lo largo de varias experiencias, ¿no? Y especialmente la vida, ¿no? La vida en iglesia, que fui confirmando esa fe que mis padres me inculcaron, me enseñaron, ¿no? Pero bueno, salí, como estaba diciendo al principio, salí de Brasil con 4 años. Nos fuimos a Chile, a Santiago de Chile. Mis padres fueron invitados, como has dicho, ¿no? Misioneros, a trabajar como profesores en el seminario bautista allí de Chile. Y fue muy bonito, ¿no? Crecer fuera, crecer en Chile desde muy pequeñito, mi hermano David con 7 años, yo con 4. Y a lo largo de esos años, ¿no? Pudimos ver la iglesia allí en Chile naciendo en nuestro piso. Y eso fue una marca y un punto, un factor fundamental, ¿no? En mi experiencia con el Señor. Poder ver milagros, poder ver el Señor actuando, eh, ¿no? Algo tan familiar, ¿no? Ver una obra dentro de tu casa naciendo, fue muy importante para mi fe, ¿no? Y ha tenido consecuencias y trascendencias a lo largo de mi vida. Pero yo te diría, si es para poner una fecha, te pondría quizás los 10, 8, 10, de 8 a 10 creo, de 8 a 10, ahí donde el Señor fue tocando de forma más concreta mi corazón eh, y testificando, ¿no? Y el Espíritu también actuando, ¿no? Desde muy jovencito, ¿no? El Espíritu transformando y convenciendo a su manera, a la edad que tenía, pero convenciendo de pecado. ¿Cómo Así, encontraste tu identidad, ¿no?, como creyente al ser hijo ya de personas que no solamente creían en el Señor, sino que, como bien has compartido, ¿no?, tenían esa carga misionera por servir en otros lugares? antes de ir a Chile, como familia, pasamos por una experiencia muy fuerte, que fue la pérdida de mi hermana, de mi gemela, Débora. No, yo tenía 2 años y medio más o menos, fue antes justo de ir a Chile. Y claro, durante esos 5 años después de su fallecimiento, hubo marcas muy profundas en mi familia, ¿no? Y en mi vida también, claramente. Y fue algo muy hermoso, ¿no? Poder ver cómo el Señor trabajó eso en nuestra familia, el luto, la restauración, el restaurar a cada uno de nosotros en nuestra familia. Y fue un marco en mi vida, en el desarrollo, en la base de mi fe en cuanto a experiencias, no del testimonio en mi casa. El testimonio en poder ver la mano del Señor restaurando especialmente a mis padres, a mi madre también, de forma especial, y poder usar, ¿no? Que el Señor fue tan bueno, tan maravilloso de usar esa obra que Él hizo, ¿no? De restauración para bendición de otras personas. Y esto está justamente ligado con lo que yo estaba diciendo antes de que la iglesia nació en nuestro piso, porque eso fue una herramienta brutal que el Señor usó, ¿no? Esos vasos rotos que el Señor reconstruyó fue de testimonio precioso para el comienzo de la iglesia, allí en Santiago de Chile. Entonces fueron marcas, huellas del Señor muy fuertes en mi vida al principio, ¿no? Yo no tenía argumentos para combatir la mano del Señor, el obrar del Señor, la existencia, la realidad del Señor que transforma vidas, ¿no? Y la actividad, la presencia del Señor en mi familia pues me sirvió muchísimo para el resto de mi adolescencia, de mi juventud allí en Chile. Fueron años de muchas tentaciones, de a veces malas incluso amistades, ¿no? Pero ese testimonio, esa marca en mi hogar, siempre fue un argumento más fuerte, ¿no? De que el Dios que mis padres servían era real, era poderoso, y así como los usó y los usa a ellos, también
me querría usar a mí y me iba a usar a mí. Entonces, claro, el hogar, el testimonio del hogar siempre fue un ancla firme en la cual yo no tuve cómo negar, ¿no? El poder del Señor, la existencia del Señor y lo que el Señor representa, ¿no? Esta identidad que estabas diciendo. Yo creo que eso fue una de las marcas más fuertes que tuve en mi infancia y de ahí ir desarrollando, ¿no? A los 11 años sentí el llamado del Señor a mi vida, no entendía muy bien lo que era, que el Señor estaba poniendo en mi corazón, pero por medio de una misionera allí en Chile, que ella estaba en India y justo había pasado un tiempo de vacaciones en Chile y estuvo compartiendo con nosotros en el culto infantil, el Señor tocó profundamente mi corazón. Y claro, y con los años ese llamamiento fue madurando por medio de hermanos, por medio de la confirmación también de las iglesias donde pude estar. Y a los 15 años salí de Chile. A los 15 años nos fuimos de Chile, fuimos a Brasil, ya con la intención de venir a España. Y ese año en Brasil fue de los peores que tuve en mi vida. Yo nunca me he sentido totalmente brasileño, tampoco me sentía totalmente chileno, ¿no? Este factor de la transculturalidad. Y bueno, pero el Señor actuó ese año, fue un año donde me alejé bastante, pero donde el Señor también estaba preparando mi corazón y mi vida, mi forma de pensar y todo, ¿no? Para lo que vendría, ¿no? De salir de Chile me dolió muchísimo, pero acepté, ¿no? El desafío, di mi voto, yo acepté que el Señor nos estaba llamando a un nuevo lugar, pero sufrí mucho y el Señor enseñó demasiado en ese tiempo. Eres un brasileño que en parte se siente chileno, pero al final ha acabado en España. ¿Cómo ha sido Pues ese mira, paso después, ¿no? De pasar por Brasil y venir aquí a España? pues es muy raro, ¿no? Los hijos de misioneros, bueno, o cualquier inmigrante, ¿no? Hijos de inmigrantes que tienen que ir a otro país, va a pasar un poco por esto. De la típica pregunta, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde te sientes? ¿Dónde prefieres? ¿Qué lugar lo sientes como tu casa? En Chile me sentía más brasileño que chileno y en Brasil me sentía más chileno que brasileño, ¿no? Pero al final de cuentas no tenía idea de lo que realmente me sentía. ¿No? Hubo un libro que me ayudó mucho, justamente de un misionero, hijo de misionero, que estuvo aquí en España, Guillermo Eddy, y él nos habla de este concepto de tercera cultura. El libro es Hijo de una tierra sin nombre, ¿no? Y nos habla de este concepto, de este principio de tercera cultura, hijos de una tercera cultura, ¿no? De padres de una cultura A, en mi caso, mis padres brasileños, me crié en Chile, pero no terminaba de identificarme con ninguna de las dos culturas, ¿no? Y él habla de esta tercera, una cultura que surge de las dos, ¿no? Que no pertenece a ninguna de las dos, sino que tampoco es una mezcla, es una tercera cultura. Y esa es mi tercera cultura, no pertenezco ni a una ni a otra y tampoco tiene nombre, ¿no? Y mis padres fueron muy sabios en guiarnos durante este proceso de no sentirnos identificados con ninguna de las dos culturas, y el Señor lo llevó a bien, ¿no? Gracias a la sabiduría de mis padres, a la iglesia, siempre donde estuvimos una pieza fundamental en nuestro crecimiento, nuestra adaptación. Fue muy bueno, ¿no? El Señor lo llevó por buen camino y algo muy interesante que tenemos que tener claro a todos los que nos corresponde esto, ¿no? Que pasamos por este tipo de experiencias, es entender el propósito, ¿no? El propósito de esta situación, de lo que el Señor nos ha permitido que experimentemos, ¿no? Muy bonito ver a Jesús, el ejemplo de Cristo. En la encarnación, cuando Cristo se hace hombre, Filipenses 2, ¿no? Nos habla bastante de esto. El cómo Cristo lo dejó todo, se hizo ser humano, se humilló, se autolimitó, con el propósito de comunicar de una forma mucho más eficiente, sin barreras, el Evangelio a los judíos, ¿no? A gentiles, a la humanidad. O sea, todo lo que Cristo dejó para poder comunicar. Entonces, el mismo principio lo veo para nosotros, los hijos de misioneros, extranjeros en tierra que no es nuestra, ¿no? El Señor nos trajo para comunicar el Evangelio a este pueblo, a esta nación, de la forma más eficiente posible, y eso va a conllevar entender el propósito del Señor traerme hasta aquí. No voy a predicar mi cultura, no voy a predicar los sucesos, los éxitos de mi pasado, sino intentar ser uno más entre la gente, aunque sé que nunca lo voy a hacer, pero quitar toda barrera y poder predicar el Evangelio, comunicar el Evangelio de la forma más de la tierra posible, ¿no? Sin mirar lo propio, sin buscar mis intereses,
sino amar al pueblo, amar al pueblo, amar al pueblo, e intentar seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Para comunicar el Evangelio de la mejor forma posible. Y aquí estoy intentándolo y luchando para poder servir con esta excelencia, poder transmitir de la mejor forma posible, amar a la gente de corazón, ¿no? Y luchar por intentar integrarme, ¿no? Cada día más a este pueblo, a esta cultura, ahora Canaria aquí, que también es diferente de Sevilla, Madrid, donde he podido vivir, y ser uno más para poder transmitir con la mayor excelencia posible el Evangelio, que es nuestro cometido, es nuestra misión. ¿Cómo fueron tus primeros años de adaptación a España? Pues mira, es un tema, España fue diferente de los otros países. ¿Por qué? Porque hubo un error tanto de nuestra familia, de la iglesia a la cual llegamos, inconsciente, inconsciente totalmente. La iglesia donde llegamos fue la iglesia de Sevilla, ¿no? Y esto lo digo sin ningún tipo de rencor ni nada. Nos sentimos totalmente acogidos, pero cuando tú llegas, Eli, a un nuevo sitio, cuando vienes de fuera, ¿no? Y especialmente con el propósito de servir, de empezar alguna obra, lo que fuera, lo más recomendable no es ser arropado por hermanos o gente extranjera o de tu propia nacionalidad, sino ser arropado por hermanos de la tierra, españoles, sevillanos, en aquel caso, ¿no? Y no fue nuestra situación. Llegamos rodeados de brasileños. Había varios pastores brasileños allí en la iglesia, muchos hermanos extranjeros que con todo el amor del mundo, ¿no? Intentando hacernos bien, nos arroparon, pero esto produjo algo no muy bueno en cuanto a la adaptación, que nos perjudicó y hasta hoy nos perjudica, ¿no? Porque cuando llegas a un sitio así y te reciben de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Te meten en una burbuja, te meten en una burbuja extranjera, ¿no? Y claro, y toda la primera concepción, las percepciones que tienes del nuevo lugar, el nuevo campo misionero al que llegas, va a estar condicionado por la visión de estos hermanos. Entonces lo más recomendable es que llegues y estés con 3, 4 familias, incluso viviendo, es lo que los misiólogos lo van a recomendar, que estés viviendo con hermanos de la tierra, ¿no? De españoles en este caso, y que te van a dar una mejor visión y te va a ayudar a integrarte, más que adaptarte, ¿no? Identificarte, integrarte con la sociedad. A nosotros nos costó muchísimo y todavía estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nos sentimos en esa burbuja, en esa fortaleza, ¿no? de hermanos extranjeros, y cada vez que teníamos que ir a servir, a evangelizar, parece que teníamos que salir de esa burbuja, evangelizar, pero luego volvíamos a esa burbuja y no hubo una integración. Entonces eso fue un factor muy importante, ¿no? Y es muy importante que lo tengamos consciente, ¿no? Todos los que el Señor los está llamando a otro país o los está llamando aquí a España, o incluso aquí en España a otra región, ¿no? Aquí Canarias, un pueblo, una región bastante diferente de la propia península y de otras regiones. Entonces es muy importante tener esto en mente. Para una buena adaptación, el principio es fundamental. Y claro, a veces la gente con las mejores intenciones, al final, para lo que es la adaptación y el propósito de la venida, puede ser un poco perjudicial. Pero el Señor es misericordioso, el Señor mira los corazones y nos ha ayudado muchísimo en este proceso, tanto en Sevilla, después yo en Madrid y ahora adaptándome también aquí Canarias, que creo que he podido seguir los pasos recomendables y ha sido de muchísima bendición. Poco a poco me voy sintiendo mucho más aquí del pueblo, de Canarias, de un isleño, y bueno, y estamos para servir y si eso va a conllevar sacrificar, renunciar a cosas nuestras, a nuestro etnocentrismo, a nuestra cultura, parte de ella, pues mira, si es para el beneficio de la obra, amén. Gloria al Señor. Y si nosotros somos de tercera cultura, que tampoco nos sentimos muy de aquí ni de allá, entonces una bendición poder poner nuestra vida, corazón y todo a la obra del Señor. Y el Señor nos ayuda en el tiempo de la adaptación, integración a una nueva cultura. Ujú. Bueno, te encuentras en una tierra multicultural, muy rica en diferentes
aspectos, ¿no? Ya no solamente en su carácter subtropical, sino incluso en su gente, ¿no? Gente canaria, gente de Venezuela, de Cuba y de tantos lugares que al final pues visitan o incluso ya viven y se quedan en Canarias, ¿verdad? Y yo creo que ahí ha habido un propósito por parte de Dios, ¿no? Que una persona que haya nacido en Brasil, que haya pasado un tiempo por Chile y ahora está en España, pueda entender a tantos y tantos que viajan de un sitio a otro y que ahora seguramente pues tú estás conociendo y ayudando en la iglesia de Las Palmas de Gran Canaria. Samuel, cuéntanos qué experiencias viviste para tomar la decisión de ir a estudiar teología a la facultad. Ujú. Pues, como te dije, ¿no? Entendí que el Señor me llamaba al ministerio desde los 11. La salida de Chile fue importante para tener más certeza de eso. Llegué a Sevilla con 16 años y a los 19 terminé bachillerato, justamente porque tuve que perder un año con el traslado para España. Pero tenía en mi mente algo muy claro, tenía en mi mente algo muy claro que yo quería hacer una carrera antes de estudiar teología y prepararme ya de forma más eficaz para el ministerio. Y claro, mis padres me decían eso, otros pastores me decían eso, hermanos ya con más experiencia me decían lo mismo, hasta la carrera, tal. Y bueno, tomé la decisión, partí para sociología incluso, pensando también en el ministerio, alguna carrera que me pudiese ayudar justamente como una herramienta para el ministerio. Y empecé sociología y a lo largo de ese año, pues el Señor me enseñó que estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Que verdaderamente yo no había buscado, lo había buscado a Él para guiarme en las decisiones que tendría que tomar. Fue un año de aprendizaje donde el Señor me mostró que el camino que Él tenía para mí era ya la formación teológica, que Él quería que me especializara en ese sector, en esa área, ¿no? Y bueno, perdí ese año y tomé la decisión ya de partir para el ministerio, para estudiar teología, y que el Señor me iría indicando, ¿no? Para dónde después yo también seguiría mi formación. Fue un año el Señor, no perdido, porque el Señor también en su misericordia me enseñó bastante, me reprendió, me corrigió, me enseñó, y donde pude aprender también a conocerlo más y buscarlo de verdad, ¿no? Para las decisiones importantes de la vida. Y bueno, después tuve que decidir para dónde iba. Tuve la opción de ir a Brasil a estudiar teología, pero claro, mi corazón estaba aquí en España, veía como la nación no clama por el Evangelio. Y claro, creo que lo mejor para poder servir en España es formarte en España, ¿no? Conocer la propia teología, más a fondo también la realidad evangélica en España y bueno, y para integrarte, pues creo que lo mejor también era poder estudiar en España. Y bueno, y ya el seminario de la UEB fue el que tuve más referencias. Yo también siempre me he considerado bautista, entonces veía como lógico y bueno, y el año 2016-17 fui para Madrid para estudiar con 21 años y fueron 4 años geniales, espectaculares, donde el Señor trabajó distintas áreas de mi vida, tanto el seminario académico con las clases y profesores y el seminario con los compañeros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser residente allí y el Señor trabajó también muchos sectores de mi corazón, fue otro seminario allí y fueron 4 años de mucha bendición para mi vida y preparación para lo que estoy empezando también a vivir y a experimentar en este año que yo de ministerio aquí en Canarias. Yo creo que fue una formación bastante completa, ¿no? Claro que hay muchas cosas que todos los seminarios pueden seguir mejorando, pero fueron de mucho impacto en mi corazón, testimonio de los profesores, la pastoral de los profesores, más allá de las clases y lo académico, ¿no? Y en ese sentido, un saldo muy positivo para mi vida y glorifico, agradezco al Señor por esos años y las amistades que he podido cultivar y mantener hasta hoy también. Desde tu experiencia, Samuel, ¿qué diferencias encuentras a grandes rasgos en cómo se vive la fe en Chile, en Brasil y ahora en España? A ver, Latinoamérica, ¿no? Es un contexto bastante
diferente, especialmente Brasil, que es lo que hoy en día tengo más contacto, ¿no? Conozco un poco más de la realidad. Pues el evangelio ya es parte de la cultura, el ser evangélico ya es un gran porcentaje de la sociedad, entonces es algo muy cultural. Tienes quizás dos contrastes, ¿no? Por un lado, es algo normal, todo el mundo está acostumbrado a tener amigos, a tener familia, a tener mucha gente conocida en clase, ¿no? Quizás mitad de la clase sea en el instituto, sea evangélica, ¿no? Sin problemas, una cifra normal en Brasil. Pero por otro lado, claro, con el crecimiento de distintos movimientos y testimonios penosos de líderes en distintas iglesias, pues al mismo se vive esta oposición muy fuerte. Yo me acuerdo, ¿no? De chico, de ir a Brasil y decir que mi padre era pastor y, ah, mira, qué bien, tal. Y el año que estuve en Brasil, el 2011, decir que mi padre era pastor y la gente mirarme con odio, como que si mi padre fuera un ladrón, como que si mi padre fuera algo del tipo, ¿no? Entonces en Brasil hay bastante libertad de poder vivir el Evangelio, una naturalidad de compartir el Evangelio, ¿no? La gente está acostumbrada, no vas a ser el primero que le va a estar compartiendo el Evangelio a esa persona, ya mucha gente ya la habrá testificado. Entonces es otra realidad. Y Chile un poco también pareció. En Chile quizás no tanto a este nivel de Brasil. Y España, bueno, España nos encontramos rompiendo muchas piedras, ¿no? Todavía, picando, empezando a picar y queda mucho por delante, ¿no? Queda mucho por delante. Es increíble cuando gente viene, se te acerca, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice que es la primera vez que entra en una iglesia evangélica, que es la primera vez que escucha a alguien, ¿no? Compartiendo lo que es el evangelio en vida, lo que el poder, la preciosura de Jesús, ¿no? De la vida de Jesús. Y claro, eso te muestra bastante de la realidad que encontramos en España y cómo la obra va avanzando, cómo hay tierra fértil, ¿no? Que vemos fruto, vemos, en la experiencia aquí en Canarias ha sido increíble. Nuestra iglesia, claro, una iglesia media de 50, 60 personas, pero la barbaridad de gente que ha llegado en el post pandemia, ¿no? Por medio de las redes y YouTube especialmente, pero es bárbaro, ¿no? De 10, 15 familias fácil que han llegado simplemente porque les llegó vídeos, les llegó el enlace de tal culto y porque se han dado cuenta que había una iglesia aquí también en Las Palmas. Entonces ha sido muy bueno y muy hermoso, ¿no? Ver cómo hay necesidad, cómo la gente está buscando distintas personas que también estamos atendiendo aquí, justamente pasando por crisis en sus familias, en sus vidas, y que vienen, más allá, claro, de nuestra misión también de ir, pero como el Señor está trayendo y la tierra está clamando, hay para cosechar, ¿no? Y necesitamos poner las manos, porque España vive un tiempo muy bonito, un tiempo muy hermoso, donde estamos viendo el fruto de tantos años, de tanta sangre, ¿no? Vertida, lágrimas vertidas, esfuerzos vertidos que no vieron resultado en la época. Y el Señor nos está dando la oportunidad de seguir, ¿no? Pero también cosechar en este tiempo. Es más o menos la visión que tengo. Ujú. La etapa de los estudios teológicos, de estar como seminarista, visitando iglesias, haciendo prácticas, también nos enriquece porque nos ayuda, ¿no? A ver diferentes contextos, a movernos en iglesias donde hay una mayor membresía, donde hay grupos pequeños, cada uno con su idiosincrasia. Y por eso te quería preguntar, ¿no? Durante ese tiempo de prácticas, durante la facultad, o incluso ahora ya, ¿no? ¿Cómo es tu visión, ¿no? Acerca de la juventud? ¿Cómo contemplas el movimiento juvenil evangélico en España? Bueno, por un lado, ¿no? El propio liderazgo, ¿no? Lo que pasa, cualquier comentario que se pueda llegar a hacer sobre la juventud en España pasa por el liderazgo también que está liderando, ¿no? Esta juventud. Distintos lugares, justamente como estabas diciendo, que he podido hacer prácticas a lo largo de mis estudios en el seminario. En 3 iglesias pude estar, allí en la Comunidad de Madrid, y pude ver un poco eso, ¿no? Y también en Sevilla, en los años que estaba aquí en España. Generaciones, líderes, esforzándose muchísimo, muchísimo, ¿no? Dando, pero quizás fallando en el abrir las oportunidades para que nuestros chicos,
adolescentes jóvenes, pueden ir poniendo en práctica, pueden ir responsabilizándose, ¿no? Tienen una conciencia mucho mayor del compromiso y del papel que ellos tienen que también a la hora de servir. Quizás fallamos mucho en dárselo todo, ¿no? Dárselo todo a ellos, traerlo todo preparado. Me he encontrado con esto aquí. Yo mismo siento que me he equivocado, sé que me he equivocado en aspectos así. Quizás enfocamos tanto en capacitar, en dar, en traer novedad, en hacer de todo no para entretenerlos, ¿no? Con el sentido de capacitarlos, pero hemos fallado quizás en el papel de abrir espacios para que ellos, con protección, para que no se quemen, ¿no? Pero puedan ir empezando a dar sus pasos y asumir su papel en la iglesia. ¿No? No quiero decir la palabra, ¿no? Pero quizás podemos llegar incluso a- a darles demasiado y en vez de, con lo poco que le podemos dar, que ya vayan creciendo, creciendo, ¿no? En ese sentido, los mimamos mucho a veces. No quería decir la palabra, pero es un fallo nuestro, es un fallo nuestro del liderazgo, ¿no? Y claro, y después vamos a ver consecuencias de un buen liderazgo y de un mal liderazgo. Pero quizás veo un poco eso, la necesidad del liderazgo de darse cuenta que es importante estar al lado de ellos, pero dejarles espacio en las iglesias, oportunidades para que sirvan en distintas áreas, ¿no? Con los dones que el Señor le ha dado y con las capacidades que el Señor ha puesto, ¿no? Que son la iglesia, son parte de nosotros. Quizás un poco por ahí puedo ver un liderazgo aquí en España y claro, y las consecuencias que tiene sobre nuestros jóvenes. Un tiempo tan inestable que en todos lados y que el servicio, la responsabilidad, el compromiso nos ayuda muchísimo a desarrollar nuestra fe, a poner firme nuestros principios, ¿no? Lo que creemos y ahí podemos estar fallando como Ujú. líderes. Si te parece bien, abrimos aquí una sección de preguntas un poco más rápidas, también para seguir conociéndote, Samuel. ¿Qué libro recomendarías para leer a los jóvenes? A los jóvenes, pues uno que me impactó bastante en el tiempo de seminario, incluso lo estoy trabajando, vamos a empezar a trabajarlo aquí, es Cambios Profundos, de Tranchini, ¿no? Nicolás Tranchini, y creo que es muy bueno. El libro nos dice, ¿no? Cuando las verdades del Evangelio transforma, ¿no? Toca y transforma lo profundo de nuestros corazones. Reconocer que no sabemos orar, reconocer que no sabemos buscar al Señor, reconocer que muchas veces no sabemos leer la propia Biblia y no tenemos herramientas, recursos para entender con claridad qué es lo que el Señor dice a nuestras vidas. Y este libro toca bastante nuestros ídolos, nuestros corazones, aquello que nos engaña, o lo que usamos para engañarnos a nosotros mismos. Y a mí me ha hecho volver a ver varios principios, varias maneras de actuar de mi vida, ¿no? Y cómo el pecado muchas veces nos contamina y no nos damos cuenta. Entonces este libro me gusta mucho, ¿no? Toca los ídolos de nuestros corazones, cuán influenciados estamos por el pecado, incluso sirviendo en la iglesia. A mí me gusta mucho y lo vamos a trabajar aquí. Cuéntanos una película que te haya impactado. Uy, espera, a ver, una peli. Chaval, aquí me has pillado, ¿eh? O una serie que quieras recomendar, que estés viendo o que hayas visto recientemente. Vale, a ver. Las últimas hasta las he parado de ver, ¿eh? Pero bueno, una serie que me impactó mucho, The Chosen, por medio de una aplicación que se puede ver, sobre un poco la vida de Jesús, lleva 2 temporadas, y la realidad que te muestra del contexto en el cual Jesús se movía es brutal, tío. A mí me ha abierto los ojos un montón de detalles, ¿no? De la vida de Cristo, de las ciudades donde se movía, la forma de pensar de la gente. Para mí ha sido genial, genial, genial. Los primeros capítulos son duros de ver porque son un poco aburridos, demasiada información, pero a lo largo de la serie, por más de una lágrima mía, se ha caído, ¿no? Muy bonita, muy bien hecha, y la realidad que te da del contexto de Capernaum, de Israel, de la época donde Jesús estuvo, es preciosa.
para después también volver a los textos bíblicos, leer, una mayor comprensión Ujú, de lo que fue el ministerio de Jesús. ujú. Bueno, en tu familia también, la mayoría de vosotros, por no decir todos, tenéis esa pasión por la música, ¿verdad? Tanto por tu padre, tu hermano, tú. Así que quizá también nos puedas contar o recomendar algún cantante o algún estilo de música que estés escuchando. Pues sí, yo soy un poco la oveja negra, ¿no? De la familia. Mi padre es músico, mi hermano también fue más por allí. Yo, bueno, en un ambiente musical algo terminé absorbiendo, ¿no? Pues mira, yo soy me gusta mucho el worship, toda esta, el nuevo que, no lo nuevo, ¿no? Que está surgiendo, sino que se está desarrollando bastante, ¿no? Me gusta mucho un corazón, me gusta mucho la IBI, ¿no? Algunos ministerios también en Estados Unidos, Preston Wood Baptist Church, es una forma que me encanta en una iglesia, ¿no? Y bueno, y en general tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos, las letras que contamos en nuestras iglesias, pero vivimos un tiempo de muchos recursos, y yo tiro mucho por los worship, ¿no? Lo que hoy en día se le dice así, ¿no? Esto de este pop, ¿no? Cristiano, que a mí me encanta, y yo tiro mucho por ahí. Pues para concluir esta entrevista, Samuel, te quería preguntar un poco respecto al futuro, ¿no? No sé si tendrás alguna expectativa, por ejemplo, en cuanto a tu ministerio, o si incluso quieres compartir algún proyecto, algún plan que tengáis en vuestra iglesia y que nosotros pues podamos saberlo o incluso orar por ello. Si tenéis aquí a medio plazo o quizá ya para el año que viene algo pensado en lo cual nosotros podamos orar o tenerlo en cuenta, comunión. Sí, no, mi ministerio, lo que yo veo es poder seguir aprendiendo, porque soy joven, tengo 25 años, sé que me queda mucho por aprender. Este primer año que he tenido de ministerio, el Señor me ha dado por varios sitios, he aprendido mucho, muchísimo, puedo corregir bastante, ¿no? Y que como líderes, como iglesias, podamos seguir en este camino de humildad, ¿no? Reconociendo en nuestra historia los distintos errores que personas, ¿no? Hemos tomado, aprender, aprender a rendir cuentas en nuestra iglesia, aprender a pastorearnos los unos a los otros, el proyecto que como iglesia, ¿no? No tenemos algo tan definido, pero es lo que está en el corazón de nosotros. La iglesia ahora mismo aquí está sin un pastor, ¿no? Presidente, por así decirlo, pero claro, nuestro deseo es que podamos aprender a pastorearnos, que es nuestro llamado, pastorearnos los unos a los otros, poder dar esta visión a la iglesia, este ejemplo a la iglesia, aprender a rendir cuenta, aprender a confesar pecado, aprender a ser un soporte, a hacer ayuda, a ser brazos, a hacer lo que tengamos que ser en la vida de nuestra comunidad, de nuestra congregación. Y yo creo que nos falta mucho eso, ¿no? Ese camino de dependencia del Señor y de ese pastoreo mutuo dentro de la iglesia. No depender de algunos hermanos, sino entre todos, aprender, que es nuestra misión, pastorearnos, ¿no? Llevar el Evangelio, pero amarnos, pastorearnos los unos a los otros. Así que podamos ser una iglesia, ¿no? Fundamentada en estos principios también. Muchas gracias por tus aportaciones, también por comentar, ¿no? Las fortalezas y las debilidades que a veces suceden en nuestras iglesias y también, ¿no? Ver cómo el liderazgo juvenil tiene que continuar en esa línea, ¿no? De repensar nuevas formas de ceder en el liderazgo, por un lado, por supuesto, capacitar, ¿no? Pero también, de algún modo, delegar a los jóvenes para que sigan creciendo y madurando en la fe. Nos alegramos mucho, Samuel. Muchas personas te conocemos aquí en España, especialmente en Madrid. Te recordamos de la facultad y nos alegra mucho saber que estás en el liderazgo en la pastoral juvenil ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, Samuel, a todos los que están en tu iglesia y especialmente a tus jóvenes. Pues igualmente, Eli, ¿vale? Que podamos seguir plantando y cosechando en esta preciosa tierra que nos ha adoptado, ¿vale? Amén. Un gran abrazo, Eli. Bendiciones. Bendiciones, Samuel. Muchas gracias, queridos jóvenes y personas que estáis viendo este canal, que estáis viendo esta entrevista. Esperamos que sea de bendición siempre para vosotros, incluso que abra en vuestros corazones ese deseo de seguir orando, intercediendo por jóvenes líderes, por pastores, por misioneros que en nuestras iglesias intentan continuar con la labor
con ese llamado que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor os bendiga.